Bueno, gracias a todos por participar. La verdad que es muy bueno ver tantas caras conocidas y tanta gente inscripta. Tuvimos más de 110 inscriptos para el webinar de hoy. Obviamente reproducción es un tema que gusta y que siempre está bueno analizarlo. Por eso fue uno de los puntos que, como dijo Vale, surgió más alto en las encuestas que hicimos a través del canal de WhatsApp, el canal Buzz Dairycom que tenemos en WhatsApp. Cuando hicimos la inscripción, también preguntamos a ustedes cómo estaban analizando la reproducción, si ya lo hacían de manera frecuente o no. Y una de las respuestas que surgió fue que muchos ya lo estaban haciendo de rutina, algunos lo analizan alguna vez, pero otros, hay un porcentaje de inscriptos que no sabían cómo hacerlo. Y bueno, a través de esto vamos a tratar de explicar lo que para mí es una de las mejores formas de analizarlo. Y antes que ir al análisis directo, recordar algunos puntos para que los análisis tengan sentido y que sean lo más efectivos posibles. Entonces, lo primero que vamos a hablar es la importancia del registro correcto tanto de los toros como de los servicios. Voy a nombrar muy rápidamente las ventajas de usar la PCC, la Pocket Cow Card o Pulse para registrar las inseminaciones y el listado de tacto. Vamos a repasar novedades del comando SUMSER y algunas generalidades y novedades acerca de lo que es tasa de preñez y nuevas opciones para analizar la reproducción en Dairycom. Y después nos metemos interactuando en la parte de análisis de situaciones reales en base a lo que ustedes tengan ganas y podamos interactuar. Lo primero e importantísimo es que registremos correctamente los toros en Dairycom. Por mucho tiempo, realmente de nuestra parte no veíamos una devolución de Dairycom y tal vez enseñamos en algunos casos a medias la forma de registrar y es mucho más fácil poner 2 veces el nombre corto y salir rápidamente a cargar servicios. Pero hoy en día Dairycom tiene varias funciones muy interesantes cuando uno carga correctamente el toro con el código NAV. El código NAV está provisto por cualquiera de las empresas de semen que les provean en su tambo. Primero va el código del centro, que empieza con 5 generalmente cuando es sexado, la raza y el código único del toro en el mundo. Eso es fundamental para que de esa forma el toro quede asignado con su stud, con su centro de inseminación, con la raza, ¿sí?, que es el breed, y con el tipo de semen del cual estamos hablando. Hoy ya es muy común que tengamos semen sexado, semen convencional y también semen de carne en muchos tambos, con lo cual es fundamental esto para nuevas herramientas que les voy a contar ahora en adelante. Si no tengo el código de NAV o no tengo el código completo, que generalmente está, como les digo, en la factura o en el remito de la empresa de semen que le provea, cualquiera sea, exijan ese número, carguen correctamente el código NAV. Tenemos un boletín también que explica cómo hacer, cómo cargar correctamente los códigos NAV. Si alguien no lo tiene a mano, no sabe cómo hacerlo, se contacta con cualquiera del equipo y lo vamos a ayudar con eso. Si no tenemos el dato porque no lo vamos a tener por alguna cuestión, Dairycom desarrolló también esta nueva función que dice que yo pongo el nombre corto del toro, sea el toro que sea, le puedo poner el nombre que yo quiera. No voy a tener un número ISO, pero sí puedo poner un código de centro, que generalmente es conocido, o no, pero si lo tengo, por lo menos lo puedo poner. La raza, la H para Orlando, la J para Jersey, la X para las cruzas Kiwi Cross, la A para Angus, por ejemplo, y seleccionar al menos entre convencional y sexado. Si tengo algún toro de carne, también lo puedo seleccionar acá. Ya con eso vamos a tener un avance en cuanto a la posibilidad de analizar, pero repito, lo ideal, cargar los toros con código NAV, y recuerden que si un toro está en convencional y sexado el mismo toro, hay que cargarlo 2 veces, uno con el 500 adelante y otro sin el 500, el Dairy va a identificar eso. ¿Qué ventajas nos trae? Toda la plataforma web puede tener información del pedigree y del potencial genético que tienen esos animales. Puedo analizar el mérito genético de los servicios que vengo dando. Puedo hacer análisis, como vamos a ver ahora, a través de los distintos parámetros que marca el toro. Además de eso, registrar siempre correctamente los códigos de servicio. El código de servicio está pensado para el tipo de servicio que voy a dar, normal o celo detectado. Semen sexado generalmente lo usamos separado para poder evaluarlo en ambos casos. En este caso es celo detectado. Y ATF con celo o sin celo, a 48 y a 60, con GNRH, sin GNRH, cada uno define en base al protocolo que tenga. Y ATF de sexado, que muchos también lo están utilizando
y ATF sexado a 48, a 60, a 72, depende de cada uno de los protocolos, conviene hacer uno más. Prostaglandina lo dejamos de usar en muchos lugares, sugiriendo que eso es un celo detectado en realidad, ya que no se tomaba tanto de esa forma, pero si alguien lo utiliza está muy bien. Y en campos que usemos transferencia embrionaria es un tipo de servicio también. También hay un nuevo módulo de transferencia embrionaria, por si alguien lo realiza, contáctese con el equipo de soporte para sumarse a esto. ¿Cuáles son los switches que siempre utilizamos en cuanto al análisis del SUMSER? ¿Sí? Sabemos que tenemos el SUMSER barra invertida S. Muchos de ustedes lo tienen en el menú. Los chicos han hecho un excelente trabajo también en corregir mucho de los menús. Es algo que venimos haciendo con el equipo de soporte para que tengan los menús lo más actualizados posible y modernos para poder analizar en profundidad. Sabemos que el SUMSER S nos trae todo lo que es análisis por toro, SIRE de toro. SUMSER M nos trae por código de centro, obviamente. Para esto tiene que estar cargado correctamente el toro, como les comentaba recién. La T para el técnico. La O para el código de inseminación, que va a estar correctamente registrado. Con el SUMSER B vemos el número de veces inseminada, o sea, primero, segundo, tercer servicio y ahí todos los que querramos ver. La N nos trae el intervalo por días en leche, es por ciclo de días en leche, hace un primer análisis del día 1 al 49 y luego ciclo por ciclo en cuanto a los días en leche de la vaca en su transcurso en su lactancia. El SUMSER W nos sirve para analizar por días en la semana. Tuvimos esta semana un caso en el cual teníamos pocos servicios en un tambo y nos dimos cuenta que claramente sábados y domingos no se estaban teniendo ningún servicio. Nos sirvió para eso, por ejemplo, para ver la distribución de servicios en la semana. El SUMSER C es el más común y es para ver concepción por mes calendario. Y el SUMSER E, que obviamente todas estas letras se pueden combinar como ahora vamos a ver, nos permite ver lo que es tasa de preñez o riesgo de preñez, que ahora vamos a entrar en detalle. Estos son todos los que ya teníamos, los que venimos usando hace muchísimos años. No sé si están al tanto, pero Dairycom entró en el año 92 en Argentina, o sea que ya cumplió más de 30 años acá en Argentina y tiene más de 40 en el mundo. Esto no venía cambiando en el último tiempo, pero sí se sumaron algunos nuevos en el último año, como son el SUMSER con el asterisco. Esto nos diferencia de la concepción por tipo de semen. Estamos hablando de sexado, convencional y semen beef o semen de carne. Esto es nuevo. El SUMSER K nos tira por la hora del día en el cual se preñó. Obviamente, si se cargaron los servicios todos juntos, los va a tomar todos juntos. Por la hora de entrada del evento, no sabe a qué hora inseminé, no me pregunta el horario en el servicio, pero sí por la entrada. Y ahora les cuento por qué me gustaría que empecemos a usar más la Pocket para ingresar a eventos. Esto también es nuevo, el SUMSER P nos trae la preñez por corral o por pen, lo cual es muy bueno en tambos en donde tengo movimientos de vacas entre tambos, multitambo, y tengo divididos los corrales por cada tambo. Por ejemplo, hay tambos que tienen tambo 1, tambo 2 y tambo 3. El tambo 1 es corrales del 101 al 110, el tambo 2 del 201 al 210 y el tambo 3 del 301 al 310, por ejemplo. De esa forma, si yo tengo movimientos de vacas entre corrales, puedo identificar concepción, por ejemplo, o distintos análisis por cada uno de los tambos, aunque la vaca se haya movido, que es una de las limitantes que tiene el multitambo, así que es interesante analizarlo. El SUMSER I nos mide intervalo entre servicios o entre celos, digamos, son días en leche, pero entre los celos, lo cual me permite saber cómo estamos teniendo la repetición de los servicios y cómo estamos preñando. Y el SUMSER J, que todavía para nosotros es un poco nuevo, sirve para sistemas que tengan sistemas de monitoreo integrados con Dairycom a través de la interfase para poder evaluar cómo fue la concepción en relación al nivel de actividad que el collar marcó. Para esto tenemos que integrar correctamente las dos herramientas, Dairycom con el sistema de monitoreo que estén utilizando, pero de esa manera vamos a poder tener una medición en base al nivel de actividad, lo cual es interesante. Ahora, otras variables que no son... La propuesta y el mecanismo se mostró en algunas de las herramientas que no son nuevas, pero sí son interesantes de ver son la X como switch para combinar variables. Ahora les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, puedo combinar
el mes con el tipo de servicio, puedo combinar el mes con el inseminador, ir combinando herramientas. El switch B1, que en realidad es veces de inseminada, y el número 1, solo voy a evaluar primeros servicios. Cualquiera de todas las opciones que mostré para atrás, si al final le pongo B1, solo voy a evaluar primeros servicios. Y la Y, que ya ustedes la conocen, que es de Youngstock, de la parte de vaquillonas, para poder evaluar solamente servicios de vaquillona, tanto para concepción como para tasa de preñez. Ahora vamos a ver algunas combinaciones y al final cuando abramos algunos Kaufman también, pero la idea es tener una base de cuáles son los switch, tanto los que venimos usando como los nuevos y estos que nos sirven para combinar las herramientas. ¿Qué les decía de, por ejemplo, esta opción de el Zoomser K por hora del día? Necesito registrar la inseminación en el momento en que la realizo. Para eso, la única forma o la más factible en la mayoría de los tambos de las personas que están en este webinar es a través de las aplicaciones móviles, tanto la Pocket Caucar como la aplicación Pulse, que viene funcionando muy bien en los teléfonos. DCON Mobile es la aplicación que uno descarga, está conectada a la nube, no necesito refrescar y enviar información, se puede trabajar offline tranquilamente y cuando llego a conectarme va a mandar toda la información directamente al Dairycom central a través de Pulse. Sabemos muy bien que utilizando estas herramientas la persona que insemina tiene mucha más información de las vacas, la persona que insemina no se equivoca en lo que carga, es mucho más seguro que seguir cargando en papel o en fichas y luego trasladarlo a Dairycom. Que es lo que sí recomendamos en el primer tiempito en que la persona empezó a utilizar esta herramienta, el tiempo que empleábamos para cargar servicios manualmente lo utilicemos para controlar que estas inseminaciones estén bien cargadas. El Dairy no le va a permitir, o la aplicación no le va a permitir cargar un servicio en una vaca que no existe, que en el papel lo puede cargar tranquilamente. La aplicación no le va a permitir cargar un servicio en una vaca preñada, o por lo menos le va a preguntar que en el papel pueda hacer lo que quiera. No le va a permitir cargar un servicio en una vaca rechazo, que en el papel sí lo puede hacer. Todos estos puntos de control son mucho mejores si lo hacemos con la aplicación en tiempo real, así que les recomiendo que empecemos a usar esto para los inseminadores. Todo el mundo hoy sabe usar un teléfono, hoy está familiarizado con las herramientas digitales. Confiemos en los inseminadores que están haciendo un muy buen trabajo y van a tener más información en la mano y vamos a reducir mucho los errores a nivel de la manga. El equipo de soporte está a disposición para capacitar a cualquier inseminador en este proceso de registrar mejor. Lo mismo para el que todavía no se sumó a la Pocket Caucar para los tactos, que sigue haciendo tacto en papel. Recomiendo que se conecten con nosotros, que nos pongamos un ratito a configurar todo y que empecemos a usar los tactos a través de la Pocket Caucar, que es la solución en teléfonos o tablet que nos permite cargar toda la información de los tactos sin ninguna restricción al momento del tacto, que nos permite agregar vacas que no estaban, que nos permite ver toda la ficha de la vaca con todos sus ítems y eventos y controles lecheros en la manga y tomar mejores decisiones en ese momento. Así que no dejemos de utilizar esas herramientas que hoy ya están sumamente aceitadas y nos permiten trabajar mucho mejor. Les decía que podemos cruzar algunos de los switch que veíamos recién. Acá tengo el ejemplo de un Zoomser X para cruzar técnico con la T y la C de calendar de mes y obviamente la D para que me pregunte fecha. Hicimos una evaluación en 2 tambos de todos sus inseminadores, cómo se comportó cada uno de los inseminadores a lo largo de la temporada de servicio. Después teníamos que 2 inseminadores eran de un tambo y 2 del otro, fuimos destildando y comparando cómo se comportaba cada uno de ellos. Esto me sirve mucho también, por ejemplo, para ver toros, porque a veces cometemos el error de hacer un resumen del año y ver cómo se comportó cada toro. Sabemos muy bien que no es lo mismo si un toro lo uso en esta época del año, que está fresquito, que está lindo, y que el toro va a tener una concepción, a que si le tocó jugar el partido cuando estábamos en enero, febrero o marzo, que fue realmente complicado. Entonces, mirarlo de esta manera nos permite comparar realmente distintas variables de esta manera. Obviamente, tengo que usar más de un toro en el mismo mes, o en el mismo semana, o en el mismo periodo que estoy evaluando para poder hacer la comparación. Recuerden, vamos a hablar ahora de intervalo de confianza, pero siempre que yo vea gráficos en Dairycom, la barrita que vemos acá nos muestra el intervalo de confianza. Mientras más datos tengo, más chiquita es la barrita, como vemos acá. Son más inseminaciones, por eso la dispersión es menor, comparado con esto, que tengo pocos servicios seguramente, y la dispersión es mayor. Siempre que las barras se crucen, nos indica que no tengo diferencia
significativa entre uno y el otro. Por ejemplo, este 55 no tiene una diferencia significativa con este 44, porque son pocos servicios del 44 y podría haber estado acá arriba, podría estar acá abajo, pero sí tengo diferencia, por ejemplo, entre este 55 y este 42, que las barritas no se cruzan y comparten el periodo. Ambos tienen muchos servicios con una certeza muy alta en cuanto al resultado. Vemos esto por técnico y por mes. Podríamos verlo tranquilamente también por tipo de servicio a lo largo de la temporada, por tipo de servicio y por mes. Usamos la X en este caso para cruzar, la O para tipo de servicio, la C para mes calendario y la D para que me pregunte fecha. Fíjense lo parejo que fue en la mejor temporada del año, ¿no? Los tres tipos de servicio, los dos IATF con celo y sin celo, y el celo detectado, que ya estamos viendo esto en muchos tambos, que los tiempos fijos le ganan al celo detectado, muy común en muchos tambos, y cuando la cosa se empezó a complicar después de noviembre, como la dispersión se empezó a dar un poco más, pero podemos comparar en este caso los tipos de servicio en cada uno de esos momentos. Para repasar algunos de los conceptos de tasa de preñez, recuerden que tasa de preñez es una traducción un poco errónea, ¿sí? Que en realidad es riesgo de preñez lo que miden los americanos, lo que mide el indicador en realidad, y por eso algunas de las explicaciones. ¿Qué es la tasa de preñez? Es la cantidad o el porcentaje de animales que logro preñar sobre el grupo de animales elegibles en un periodo de tiempo, generalmente medido cada 21 días, pero puedo medirlo en el ciclo que yo quiera. Ahora, ¿qué es un animal elegible para Dairycom? Es un animal que ha pasado su periodo de espera voluntario, que sabemos que en Dairycom el estándar es 50 días en leche, pero que podemos nosotros alterar eso y ahora vamos a ver cómo, o que superó los 365 días de edad para las vaquillonas, para medir tasa de preñez en vaquillonas. Esto tiene que haber sucedido al menos por la mitad del ciclo para que el animal sea considerado dentro del ciclo. La vaca tiene que estar vacía al comienzo del periodo, o lo mismo al menos de la mitad del ciclo. Debe saberse si estuvo preñada o vacía al finalizar el ciclo y al momento de la evaluación, si no el animal no va a ser contemplado. Que no haya tenido un rechazo por al menos la mitad del ciclo y no estar en un corral de toros por al menos la mitad del ciclo, porque si no cambia su condición. Esto era lo que conocíamos hasta el momento. Algo que empezó a suceder desde el año pasado y que cambió en Dairycom es que ninguna vaca que abortó durante la lactancia en curso se está considerando dentro de la tasa de preñez. Esto es algo que lo comunicamos, pero estaba bueno remarcarlo. No se consideran porque, como les dije, tasa de preñez está mal traducido, es riesgo de preñez, y lo que hace es desestimar toda vaca que haya tenido un aborto, porque no la mete dentro de la consideración. O sea que los animales tienen lo que dice la tasa de preñez hoy es que los animales que transcurren en ese ciclo tuvieron el riesgo de preñarse del porcentaje que está marcando la tasa. No va a retomar a ninguna vaca que haya tenido abortos durante esta lactancia. Y obviamente, cuando modificamos el periodo de espera voluntario, que es algo que está empezando a suceder también aquí en Argentina, hay que tener cuidado de darle un cierto espacio para que esto suceda. Por ejemplo, estoy inseminando mi primer servicio a tiempo fijo a los 63 a 69 días en leche, no pongo mi periodo de espera voluntario en 63 para evaluarlo, sino que preferentemente usémoslo en 60 para que de esa forma algunas vacas entren. Nos explicaron hace poco en una capacitación, necesita de algún día más para entrar. 50 es el periodo de espera que usamos para comparar la eficiencia reproductiva en los tambos, y ahí generalmente nos movemos de a 10 días si es que nos vamos a mover a 60 o a 70 en el caso que estemos por encima, lo cual no es común todavía acá en Argentina, pero sí en otras partes del mundo. Con lo cual, esta sería un poco la explicación de cómo se considera una vaca dentro de la tasa de preñez. Pablo, una consulta. Sí. Con respecto a la vaca que abortó en su lactancia, supongamos que yo le cargo un aborto en el mes, hoy estamos en mayo, le cargo un aborto en el mes de marzo. ¿Esa vaca te la toma para la tasa de preñez ahora en estos días o no? ¿O entendí mal? No, la tomó hasta donde la vaca se preñó y una vez que abortó, deja de considerarse para los ciclos futuros dentro de la tasa de preñez. Antes lo hacía, si abortó antes del día 35, lo consideraba como una reabsorción. Sí. En realidad, si se diagnosticó antes del día 35 y luego abortó, la consideraba. Ahora, el ecógrafo es algo muy común, en todo el mundo se está utilizando. Desestimaron toda vaca que haya abortado en los ciclos futuros. La considera hasta el ciclo en el cual abortó.
Bien, y si yo la insemino ahora y la vuelvo a preñar porque decido no rechazarla, no te la va a tomar en la concepción, No, entonces. la concepción es otra cosa. La concepción es otro cuento. La No, ya concepción sé, pero la tasa de preñez, al ser el múltiplo de la concepción por la tasa de inseminación, no, esa vaca te va a aumentar no es. te va a aumentar, Esa no es la ¿no? definición. Esa es una explicación simplificada. Pero la tasa de preñez es el porcentaje de vaca que yo preño sobre las elegibles en un periodo de 21 días. Lo otro es una simplificación que hacemos. Con lo cual, no estamos hablando de concepción en este caso, sino de vacas preñadas en un periodo. Por eso se miden por indicadores separados. Sumser EAD es para medir tasa de preñez y concepción lo miro Sí, por el otro lado. Ahora sigo con concepción. la parte de concepción. Pero se va a contar, todos los servicios se cuentan en concepción, pero no tiene que ver, en este caso, en la fórmula de la concepción. Es importante, siempre que analicemos vaquillonas, que carguemos correctamente el ingreso de las vaquillonas al corral de inseminación. Para esto existen dos ítems, generalmente en la mayoría de los CAUFEL: INGIA, ingreso de inseminación artificial, o FINIA, fecha de inicio de inseminación artificial. Para eso debemos marcar en Alter 4, en el corral de inseminación, el único corral o los únicos corrales que deberían estar marcados como IA. Si están marcados como IA y como cría, y tenemos en la opción seleccionada el ítem correcto, nos va a seleccionar en la vaquillona que entre a ese corral el FINIA o el INGIA directamente en ese momento. A partir de ahí, ese animal empieza a contemplarse para la tasa de preñez de vaquillonas. Si yo no lo tengo configurado o no hago movimientos de estos animales, probablemente tenga errores en el cálculo de tasa de preñez de vaquillona, algo muy común. Debemos corregirlo y armarlo secuenciado. Cuando el animal entra a ese corral, se empieza a contemplar como elegible, si obviamente está más de la mitad del ciclo dentro de ese corral y la fecha lo supera. Importantísimo también que tenga todas las vaquillonas fecha de nacimiento y fecha de ingreso correcta. Cuando compro animales, generalmente es un dato que no está. Si el animal nace en el campo, o en el CAUFEL, mejor dicho, va a tener fecha de ingreso y fecha de nacimiento sin problema. ¿Cómo se explica alguno de los indicadores de la tasa de preñez? Lo primero que vemos es, esto es muy común para los que lo vienen usando, el que no lo viene usando también puede preguntar o escribir en el chat alguna consulta. Tengo a la izquierda todos los ciclos, la fecha de inicio de cada ciclo, y tenemos en la primera columna que dice elegibles de celo, son los animales que durante el ciclo estuvieron elegibles para ser inseminadas. ¿Cuántas inseminaciones logré? Recuerden que si bien decimos celo, son inseminaciones. Si yo cargo celos, no se van a contemplar en la tasa de preñez dentro de DIRICOM, y sí voy a tener el porcentaje de detección de celo, en el cual lo vemos en la tercera columna. Luego de esto, vemos los animales elegibles para preñez, que muchas veces tenemos alguna diferencia en cuanto a los elegibles de celo. Estos son animales que llegaron al momento del tacto con la posibilidad de quedar preñado o de confirmarse como preñadas. Acá se descuentan animales que se hayan muerto, que se hayan vendido o que se hayan rechazado en el medio en este proceso, o que hayan sufrido algún cambio dentro de ese tiempo. Acá tenemos el número de preñadas, ¿sí?, que logré en el ciclo, y el porcentaje de preñadas que, como le decía recién a Lucho, no sale de una multiplicación de detección por concepción, sino que la cuenta sale de cuántos animales logré preñar. Estaba por acá. Cuántos animales logré preñar sobre las elegibles de preñez. Esa es la tasa de preñez que va a arrojar. Tenemos dentro del mismo reporte los abortos, los cuales son preñeces que se perdieron de las elegibles de esos ciclos. No recomendamos evaluar tasa de abortos de este reporte, ya que si un animal, como lo dije antes, no estaba elegible, no va a ser contemplado, por lo tanto voy a estar teniendo un dato erróneo de los abortos. Sí me muestra cuántos animales abortaron de las preñeces logradas, que obviamente las preñeces logradas se mantienen como tal. Vemos el promedio del ciclo, los ceros sabemos que son contemplados cuando están en el medio, no cuando están por debajo del ciclo, y sí recomendamos cortar el análisis un día después, que este ciclo arranque un día después de la última fecha de concepción tactada, lo cual nos diría que en este campo estamos evaluando hasta el 1 de febrero del 22, en este caso, es vieja la foto, pero hasta el 1 de febrero estamos evaluando los ciclos cerrados para lograr
el análisis completo. Y tenemos aquí el periodo de espera voluntario con el cual se analizó el ciclo. Ahora vemos cómo hacer la modificación. Acá estaba el numerito, 22% da de resultante de las 1.143 preñadas sobre las 5.246 vacas que quedaron elegibles para preñez, en este caso en el año completo. Pablo, perdón, una pregunta que surgió ahí de Nicolás con respecto al periodo de espera voluntario en vaquillonas. Él pregunta si le da el ok a las vaquillonas, que si no es lo mismo. No, en las vaquillonas tiene... Sí, dale. No, que en realidad cuando le da el ok lo que quedarían son 365 días que usa como periodo de espera voluntario por defecto. Exactamente. Si yo insemino, le doy el ok, va a tomar 365, y si la insemino, va a tomar también una fecha de ingreso de inseminación con el día de la inseminación, pero no es real porque si yo la inseminé quiere decir que estuvo algunos días más intentando detectarse en celo. O tal vez tuvo 2 ciclos y nadie la inseminó y no se contempla, y la tasa de detección me va a dar del 100% para el primer ciclo. Con lo cual, lo recomendable y lo que es correcto es ingresar los animales al corral de inseminación de vaquillonas para que las considere elegibles en ese momento. Ahí, perdón, otra pregunta. Roberto pregunta si podés repetir cuando tirar tasa de preñez, desde qué fecha con respecto a la fecha de tacto, quizás lo vemos en la parte práctica. Sí, ahora lo abrimos. Roberto, lo vamos a ver en el daily. Saber hasta qué fecha tacté, y en base a eso, el primer ciclo que queda vacío dentro de este cálculo, por ejemplo acá, el primer ciclo que queda vacío arranca un día después de la fecha de concepción tactada que tengo. Entonces, de esa forma, todos los ciclos de arriba están cerrados y no tengo ningún asterisco por acá. Pero ahora lo vemos cuando analicemos cómo ajustar esa fecha. Buenas preguntas. ¿Qué puedo editar? Una vez que tengo el reporte, puedo irme a la parte de opciones, ¿sí? Y ahí puedo hacer algo que me gusta como análisis, que es, por ejemplo, separar la tasa de preñez de primer lactancia de las de segunda y tercer o más lactancias para poder hacer una diferenciación. Debería tener marcada con la opción A los preñeces de toro, en tambos que tengo toro, obviamente porque es importante tenerlo, y en tambos donde no hay toro para que me considere los servicios previos, los eventos que cargo como previo. También puedo modificar la fecha, que ahora lo vamos a utilizar, y puedo modificar el periodo de espera voluntario en este caso. También una opción que se puede hacer es modificar y analizar la tasa de preñez por ciclos, digamos, no hacerla, hacerla acumulada, no hacerla por ciclos a lo largo del transcurso de la lactancia, sino hacerla por días en leche y hacer una tasa de preñez acumulada, que ahora vamos a ver que también es una linda opción para analizar. Entonces tenemos algunos de estos para ver. Perdón que te interrumpa. Tenemos otra pregunta de Sonia, que si podrías repetir por qué recomendás poner 60 días en vez de 63 en relación al periodo de espera voluntario. Bien, buena pregunta, y yo también tuve que repetirla el otro día. La capacitación era en inglés, así que tuve ahí un poco de complicación, pero para que todos los animales entren exactamente dentro del ciclo, si yo pongo 60 me va a dejar demasiados animales afuera por el corte que va a hacer en cuanto a los ciclos. Recomiendan que por más que tenga 63, 65, 67 días en el medio, trate de hacer un corte de fecha cerrada y que todos los animales tengan posibilidad de entrar. Recordemos que el análisis lo va haciendo dinámico y las vacas van entrando siempre que tengan al menos la mitad del ciclo incluido dentro incluidas como elegible. Por lo tanto, se recomienda esto, o dejarlo en 50 para poder compararnos con otros, o hacerlo en número cerrado, como por ejemplo 60, para poder evaluarlo correctamente en ese caso. Como les decía, la tasa de preñez acumulada lo que nos permite es evaluar cómo vengo preñando las vacas desde su parto en adelante y ver cuántas vacas me van quedando sin preñar, o qué porcentaje de vacas me va quedando sin preñar ciclo a ciclo. Puedo medir también tasa de inseminación y tasa de preñez al primer ciclo, que muchas veces hay muchas estrategias que estamos utilizando para eso, y poner objetivos de porcentaje de vacas no preñadas a determinados días en leche, obviamente, para tratar de darle velocidad a la preñez. Cuando yo
tengo como en este gráfico corrido mi periodo de espera voluntario por una estrategia reproductiva, el primer ciclo me queda bajito, sino ya en el primero de 50 días tendría inseminaciones. Utilizando acá arriba la lupita del MAS, puedo también hacer que se tracen las líneas de comparación y poder ir dándole un seguimiento a la tasa de preñez acumulada que me marca simplemente con qué velocidad en la lactancia estoy preñando mis vacas, a diferencia de la tasa de preñez tradicional, que me muestra en cada momento del año qué velocidad estoy teniendo de preñez sobre mi rodeo, en este caso de ordeño. Y pasamos a la tasa de concepción, simplemente para tener algunos conceptos básicos. Este caso es tasa de concepción por mes con el CD. Me muestra el mes y el año. Tenemos el intervalo de confianza, que ahora lo explicamos en detalle. Tenemos el porcentaje de concepción. Perdón, creo que esto está armado. Tenemos primero resultados desconocidos. En otras aparecen animales que no están evaluados. ¿Por qué puede que no estén evaluados? Primero por reinseminaciones. Si un animal yo lo insemino hoy y lo insemino mañana de vuelta, o sea, con un intervalo menor a un día, ese primer servicio nunca va a poder ser evaluado, porque no vamos a saber si se preñó del primero o del segundo. Dairycom decidió que utiliza, en este caso, el segundo. Por lo tanto, ahí entran los reinseminados, que van a aparecer con una R en la ficha, y aparecen todos los servicios que aún no se han tactado, o de animales que se vendieron o se murieron sin resultado conocido. Esos servicios que están incluidos dentro del total no van a ser considerados en el porcentaje de preñez, ya que el porcentaje de preñez se calcula en base a las preñadas sobre las de preñadas más vacías, o sea, las de resultado conocido más las preñadas. Entonces, tasa de concepción es preñadas sobre preñadas más vacías. No está considerando animales que no hayan sido evaluados, aunque sí estén contemplados en el número del total. Vemos acá que tenemos también la cantidad de abortos, y este sí sería el indicador para tomar abortos sucedidos reales, obviamente de las preñeces logradas. Si yo quisiera saber acá cuál fue la tasa de aborto de las inseminadas en febrero del 2021, en este caso, que es un dato ya cerrado, 17 sobre 54 me daría la tasa de aborto que tengo. Obviamente tengo la distribución de resultados en el porcentaje del total y el cálculo inverso a tasa de concepción, que son las dosis por preñez o la cantidad de pajuelas utilizadas para lograr una preñez, que es el cálculo inverso. Como decía, acá analizamos los abortos. Yo utilizo particularmente el SUMSER CD para tirar una tasa de abortos a fecha cerrada. Por ejemplo, quiero saber una tasa de abortos reales del tambo. Necesito por lo menos darle 7 meses para hacerlo lo más corto posible, 7 meses a los servicios finalizados para poder evaluarlos. Eso me dice que las vacas se secaron y por lo tanto generalmente controlo de no haber tenido abortos en la lactancia. Por ejemplo, hoy estamos cerca del mes de junio, podríamos analizar de noviembre del 23 a noviembre o diciembre del 24, un año completo de servicios ya conocidos, con preñeces conocidas y con abortos ya sucedidos prácticamente en su totalidad. De esa forma puedo evaluar un año completo de abortos. Vamos a armar otro webinar seguramente para analizar abortos en particular, ya que es mucho más grande, pero si quiero tomar un número de abortos sucedidos en un año, prefiero tomarlo de acá en relación a las preñeces sucedidas que tomarlo de la tasa de preñez como veíamos antes. Pablo, tenemos una pregunta de Alejandro que él dice: en tambos con servicios estacionados, ellos hacen doble estacionamiento, ¿qué recomendás para manejar los análisis de tasa de preñez? Bien, muy buena pregunta. Si queremos compararnos con otros tambos, hay que tirar el año completo y con periodo de espera voluntaria de 50 días. Esa es la forma de comparar velocidad de preñez entre cualquier tambo que utilice Dairycom. Ahora, en esos casos puedo hacer el corte en base a los meses de servicio o al periodo de servicio y analizar correctamente la tasa de preñez del ciclo de servicio transcurrido. Esa es la forma de medir también, obviamente, a los inseminadores y a las personas responsables de la detección de celo, el protocolo y demás. Eso sucede tanto en biestacionados como en tambos que hagan bloqueo de servicio. Puedo tranquilamente evaluar solo el periodo de inseminación, es algo que hacemos y nos da cierta parte del periodo. Que lo que nos gusta también decir es que cuando hago bloqueos de servicio,
tratar de medirlo en ciclos, no en meses, ¿sí? Digo, corto 2 meses, sino cuántos ciclos de 21 días son los que voy a resignar de inseminar por distintas decisiones, que eso es válido totalmente, decir, bueno, no quiero parto en verano, quiero vacaciones para la gente, no quiero parto en las fiestas, eso cada uno lo puede decidir, obviamente, pero tratar de pensarlo en ciclos nos permite ser más eficiente en la tasa de preñez que si lo hago pensando directamente en meses. Pero para evaluar tasa de preñez en tambos donde se corten servicios, yo lo haría de las dos maneras. El anual, para poder compararme y saber dónde estoy parado, y para trabajar con la gente, lo que sería tasa de preñez en el periodo de inseminaciones transcurrido. Intervalo de confianza, como veíamos recién, es la primera columna, es la que muchas veces nos llama la atención, pero no la tenemos a veces muy clara. El intervalo de confianza 95% es un dato estadístico simple que nos permite saber que ese dato que estamos viendo, cuál es su rango de confianza para obtener el 95% de certeza. Vuelvo un segundo atrás. Tengo 32% de tasa de concepción en el primer ciclo que está evaluado acá. Eso me dice que el 95% de las inseminaciones que se dieron en ese ciclo tenían chance de estar entre 26 y 40. Mientras más servicios tengo, fíjense que acá tengo el doble de servicios, el intervalo de confianza se busca a reducir. En lugar de 16 puntos, 14 puntos en este caso, se reduce a 10 puntos de dispersión del intervalo de confianza. Me dice que los resultados que estoy viendo tienen un 95% de confianza de estar entre los resultados obtenidos y obviamente puede haber un 2,5% que se escape hacia ambos extremos, para arriba o para abajo. Esto está graficado con la barrita que veíamos hoy. Como les dije, mientras más servicios tengamos, más chiquitita va a ser esa barrita porque es mucho más confiable el dato cuando lo comparo. Ahora les cuento sobre este gráfico, pero esa misma barrita está graficada acá. La misma altura que tiene la barrita para arriba la tiene hacia adentro de la barra y nos dice lo mismo, que si las barritas se cruzan, no hay diferencia significativa entre los valores. Por ejemplo, sabemos que hay diferencia significativa entre esta barra y esta, porque las barras nunca se cruzarían. Pero dentro de este segmento, por ejemplo, no vemos una diferencia significativa. Esto es algo que muchas veces lo hemos visto. Sabemos que la altura de la barra marca, por ejemplo, el porcentaje de concepción, que con la lupita, con el más, también puedo hacer en la línea, trazar la línea para compararlos. Pero acerca de los colores, que muchas veces son las consultas, las barritas verdes son cálculos normales de tasa de concepción o de riesgo de concepción. Las barritas amarillas que no tengo acá son aquellas que nosotros vemos en el reporte con el asterisco. Son los resultados que tienen más de un 10% de resultados desconocidos. Generalmente nos aparecen a la derecha porque son las más cercanas, salvo que hayamos vendido muchos animales en algún momento, hayamos tenido una mortandad grande, hayamos tenido algún problema de que no se tactó. Si no, son las barritas que nos van a quedar cerca de la fecha actual. Las barras moradas son aquellas que tienen más de un 10% de inseminaciones ocurridas dentro de 4 días de las inseminaciones previas. O sea, son muchas reinseminaciones dentro del ciclo, lo cual nos da una llamada de atención. Y las barritas rojas no son considerablemente más bajas, pero sí nos dice que ha tenido muchas reinseminaciones en cortos periodos, o sea que no han llegado muchos animales a cumplir los 21 días del ciclo. No habla de reinseminaciones cortas, como es la barra violeta o morada, pero sí nos dice que ya nos marca una tendencia de que estamos reinseminando muchas vacas en ciclos tal vez normales, pero vamos a tener ahí algún problema de concepción. Obviamente puedo tener barras rojas más altas que alguna barrita verde. No quiere decir que la barra sea baja en cuanto a concepción, sino que estoy reinseminando muchas vacas dentro de los periodos subsiguientes. ¿Qué puedo hacer dentro de opciones en lo que es tasa de preñez? Esto nos quedó en inglés, pero puedo tener un corte de servicios. A veces cuando quiero graficar y tengo muchos datos dispersos, lo que hace el corte es ponerle un porcentaje de datos por encima de los cuales va a considerarlos para el análisis. Si yo quiero ver todos los servicios, tengo que ponerlo en 0, como figura acá. Puedo también utilizar las mismas variables que hablábamos antes, inicio y fin. Recordemos que cuando hablamos de concepción, tengo que conocer la fecha hasta cuándo están tactadas
las vacas, cuál fue la concepción más chica que tuve. De esa forma puedo hacer un corte correcto en cuanto a la fecha. Ahora les muestro cómo hago yo, pero muchos de ustedes obviamente el día de tacto sacan la cuenta, depende de la ecografía o el tacto que hagan, 31, 28, 35 días hacia atrás y hacen el cálculo, pero lo podemos ver en el Dairy tranquilamente. Y obviamente separar por lactancias, que es un dato que muchas veces nos sirve para el análisis dentro del tambo. Otra cuestión que muchas veces recibimos consultas es ¿qué vemos dentro del evento inseminar? ¿Sí? Vemos esas letras, estos datos que no sabemos qué son y que muchas veces nos sirven para tener referencia. Vemos siempre la fecha, el nombre del evento, que es insemin, el toro, y los datos o las inseminaciones que tengan resultado van a tener las letras que vemos acá. La P para las preñadas. Y obviamente va a figurar en el reporte de tasa de concepción dentro de la columna de preñadas. La O viene de open, de abierta. Es una vaca vacía, que es la única que se va a contar dentro del periodo vacía. También sabemos que en este caso no hubo un tacto intermedio. Fíjense que hubo un ciclo no tan regular, pero tuvimos un ciclo en este caso de doble ciclo de celo, y la vaca se volvió a inseminar y por lo tanto el Dairy ya considera que ese servicio está vacío. Eso sucede solamente por estos dos motivos, o porque se volvió a inseminar o porque se tactó vacía. Luego puedo tener R's, como decíamos antes, que son reinseminaciones, siempre va a aparecer en el servicio de arriba cuando tengamos pocos días de intervalo. La E nos va a aparecer cuando tengo un servicio estimado de toro, que eso sucede cuando cargo la preñez como previo y le digo de cuántos días estimo que esa vaca está preñada. La C cuando viene de una concepción anterior, o sea, tengo un servicio que salió preñado y insemino esa vaca preñada, la insemino por feo, le sigo empujando para que el Dairy me deje cargar el servicio y queda con una C en ese caso, que venía de una concepción. Después, si el evento anterior es un aborto, va a aparecer con una A en el servicio que fue una preñez y luego se abortó, por eso figura dentro de la columna de preñadas en el reporte. Y por último, está en blanco o sin resultado cuando todavía no tiene un resultado conocido, en este caso, el servicio. También tengo, obviamente, el técnico, el número del técnico inseminador y el código de servicio, que son letras. Si me paro encima de las inseminaciones con el cursor en Dairycom, me va a aparecer una ventanita que me detalla un poco más esa información que estoy queriendo ver. Bien, si no tenemos ninguna pregunta, les voy a contar qué es lo que yo hago generalmente para analizar la reproducción de rutina en un tambo. Esto lo puse todo junto para que lo podamos guardar, pero lo vamos a estar compartiendo también como un listado y tenemos un documento que es análisis práctico de análisis reproductivo, que también Mayra ya se los envió hoy a los que se habían inscrito, pero cualquiera que no lo tenga puede pedirlo. Lo primero que yo hago es saber hasta dónde tengo tactadas mis vacas. Muchas veces ustedes cuando hacen el tacto ya lo saben porque están en el momento del tacto, pero tal vez me toca analizar a mí un cow file en un momento X. Por lo tanto, el primer comando que yo genero es sumar por des, fecha de concepción. Sumar me hace un resumen. Por des me dice por descendente, del más cercano al más lejano. Esto lo puedo usar con cualquier ítem. Los ítems que son numéricos van a venir del más alto al más bajo, ¿sí? Y las que son fechas del más cercano al más lejano. Y la fecha de concepción. Algo que le sumo en estos casos es cuando tengo más de un tambo o quiero saber entre vacas y vaquillonas, si no tacté el mismo día, puedo poner sumar por des, fecha de concepción y espacio tambo para que me divida los tambos, o sumar por des, fecha de concepción, espacio lactancia igual a 0 y me separa lactancia 0 del resto de las lactancias. Eso es lo primero que hago para saber hasta dónde tengo tactadas mis vacas. Después, el primer indicador que voy a analizar, siempre en mi caso, va a ser tasa de preñez. Creo que es el indicador más importante reproductivo que podemos tener y que sin duda el que muestra que también estamos haciendo las cosas en el tambo. Por lo tanto, mi análisis siempre comienza por el SUMSER EAD. E para tasa de preñez, A para que incluya cualquier preñez de toro y D para que me pregunte fecha. Voy a generar el resumen de los 17 ciclos de tasa de preñez y modifico la fecha de inicio para que me corte un día después de la fecha
de concepción tactada que tengo. Ahora lo vemos en detalle, pero lo que hago es modificar la fecha de inicio tantos días como necesite para que los últimos ciclos queden en 0 y todo el ciclo cerrado hacia arriba. Luego de ver tasa de preñez, me gusta abrir entre primera lactancia y segunda lactancia o más para poder hacer una diferencia. Generalmente lo que debería pasar es que las vaquillonas estén por encima en tasa de preñez, vaquillonas de tambo, vaquillonas de primer parto, estén por encima en cuanto a tasa de preñez en relación a las vacas, pero lo que vemos en la mayoría de los tambos que hacen muy bien las cosas en reproducción es que la tasa de detección de cero, la tasa de inseminación, no tiene prácticamente diferencia entre vaquillonas y vacas adultas, pero sí vemos diferencia en tasa de preñez claramente por la mejora en la concepción. Así que ese es mi segundo análisis. Luego pasamos al SUMSER CD, que es concepción por mes, para evaluar cómo fue evolucionando. Acá ya empiezo a utilizar como fecha inicial la que yo considere, pero como fecha final el día de la última concepción tactada que recibí en el primer comando. Generalmente anoto esa fecha y hago todo ese análisis en relación a esa fecha. Luego de analizar eso, puedo separarlo también por primera lactancia y 2 o más. Me voy a SUMSER CDB1, tasa de concepción por mes, pero solo para primeros servicios. Es un dato sumamente importante de monitorear de cerca. Podría hacerlo también como RD, que recuerden que la R es por semana en lugar de la C de mes. La R es por semana. En tambos donde hago tacto semanal puedo hacerlo. En tambos donde tengo alguna cuestión para revisar en cuanto a tasa de concepción puedo meterme un poquito más fino. Está bueno también acotar un poquito el periodo de análisis porque voy a tener demasiado ruido, pero es interesantísimo analizarlo también por semana. Me gusta tanto para concepción general como para primer servicio. En el caso que tenga más de un establecimiento, obviamente, o más de un grupo, más de un tambo, más de un rodeo para evaluar por separado, recordemos que en todos estos casos el para funciona perfectamente, pero va a tomar los animales que hoy cumplan la condición. Por ejemplo, tengo tambo 1 y tambo 2. Puedo poner SUMSER CDB1 para tambo 1. Va a evaluar todos los animales que hoy estén en tambo 1, aunque su servicio haya sido en el tambo 2. ¿Sí? Porque es una marca que tiene el animal en este momento. Recuerden que es lo que estamos haciendo. Lo mismo para un corral. Si yo pongo para corral 5, va a traer todas las que hoy estén en corral 5. No importa dónde recibieron sus servicios, va a analizar el ciclo completo de ahí para atrás. Si lo hago en un periodo corto de tiempo o si no muevo animales por tambo o por corral, como mencionaba recién, el análisis va a funcionar perfectamente. Veíamos recién este otro comando que me gusta ver, es por toro y por mes calendario, o por tipo de servicio y mes calendario, en el caso de la R por semana o por mes. Creo que este es otro que no tenemos que dejar de mirar porque la evolución en el tiempo es la que nos marca mucho cómo venimos trabajando. Podría ser también tranquilamente un SUMSER OD, solamente por tipo de servicio, para un periodo de tiempo establecido. Supongamos el último mes de servicio que tengo tactado, tendría también mucho sentido en ese caso. Otro dato que vamos a mirar y que ahora les muestro es el EGRAF, donde vamos a seleccionar gráfico de eventos para inseminaciones, prostaglandina y dispositivo, en el caso que el protocolo reproductivo lo implique, pero quiero ver cómo estamos dando los primeros servicios, cómo estamos dando el resto de los servicios y cómo estamos cumpliendo el protocolo, tanto en el caso que estoy mencionando, prostaglandina y dispositivo, que es lo más común, pero cualquiera de los eventos que ustedes estén registrando. Por eso la importancia de registrar los protocolos con eventos de manera correcta. Es muy importante, si quiero evaluar después cumplimiento de protocolos, registrar los eventos de manera correcta con su fecha y con el evento correcto. Acá puedo filtrar entre primeros eventos o más y armar un gráfico que para mí es muy interesante. Y por último, el gráfico de supervivencia a primer servicio. Este es el comando, gráfico del PS, días en leche del primer servicio, para lactancia mayor a 0 y animales que hayan recibido su primer servicio en los últimos 365 días. Puedo hacerlo mayor a menos 180, mayor a menos 60, puedo ir jugando con eso. Y con el switch S me va a hacer una curva de supervivencia que creo que es interesante. Ahí depende del objetivo de cada tambo, de cuántos animales puedo tolerar que se inseminen antes del periodo de espera voluntario establecido. Eso es trabajo de los inseminadores. Y cuántos animales me quedan sin inseminar por primera vez
luego de transcurrido, por ejemplo, el primer ciclo de inseminación, si considero 50 días de espera voluntario, los 70 días, qué porcentaje me queda sin inseminar, y eso es lo que nos va a hablar del protocolo reproductivo que tenemos. Hasta acá llega el análisis rutinario que yo hago generalmente cuando me toca analizar reproducción. ¿Qué hago después? Si tengo un problema en la concepción de algún mes, entrar en detalle en cada uno de los otros. Si tengo algún problema en lo que es tasa de detección de sexo, entrar a profundizar en otros indicadores, como por ejemplo los que vemos acá abajo. Pero esto sería una evaluación general y rápida. Obviamente cada uno tendrá su librito y ahora lo charlamos. Y por último, algunos comandos útiles para evaluar la reproducción de otro lado, de otros indicadores, como obviamente es la distribución por estado reproductivo. Esto es una foto que me muestra cómo sucedieron las cosas y cómo está hoy, pero sabemos muy bien que la tasa de preñez es mucho más eficiente para medir la eficiencia reproductiva, porque el estado reproductivo actual, o la distribución que me dice tengo el 65% del tambo preñado, no me dice nada de qué pasó, por ejemplo, el mes pasado. Si se me fue el inseminador y no inseminó nada durante el mes pasado, la tasa de preñez me va a dar 0, pero el estado reproductivo o la distribución reproductiva del rodeo va a seguir siendo buena, cuando en realidad mi reproducción se está cayendo a pedazos. Esas son algunas de las consideraciones para este tipo de indicadores. Puedo sumar los días en leche del primer servicio, puedo hacerlo obviamente por distribución o por un promedio. Recordemos que los promedios a veces también enmascaran algunas cuestiones. Sumar días abiertos, esto me dice, el primero me dice cuánto estoy demorando en dar mi primer servicio, el segundo cuánto estoy demorando en preñar las vacas. Lo puedo hacer por GEPOLA, grupo de lactancia. Recuerden que divide lactancia 1, lactancia 2 y lactancia 3 o más. Esta es una de las opciones. Intervalo entre partos, lo mismo. Puedo saber cuál fue el intervalo entre partos, algo que podemos mirarlo, pero creo que no muestra nuevamente la actualidad de la reproducción, sino que me muestra una foto vieja de cómo viene siendo mi manejo reproductivo. En este caso, para vaquillonas, sí, me gusta ver edad al primer servicio para vaquillonas y edad al primer parto para vaquillonas. Ese sí creo que es un indicador que me va mostrando, obviamente, cómo viene sucediendo. Lo puedo también sumar por, como dice acá, mes de primer servicio, y me va mostrando una foto real mes a mes, y puedo ver un promedio en base al objetivo que cada tambo tenga, pero también darle un seguimiento a cada uno de ellos. Por eso no solo es un promedio, sino que es un promedio mensual por mes de primer servicio y por mes de parto, que ahí sí puedo medir la evolución que va teniendo. Todo lo que nombré de vacas se puede evaluar obviamente en vaquillonas de la misma manera, y creo que es importante seguir haciendo hincapié en que cada vez se mida más la tasa de preñez en vaquillonas, porque de vuelta es el indicador que para mí es el indicador estrella de la parte reproductiva. Nos dice realmente cómo nos está yendo en la parte reproductiva.